Buenas tardes, alumnos. Buenas tardes, Buenas tardes, profesor. profesor. Bien, vamos a dar inicio a la unidad didáctica de electrónica de potencia. El tema, rectificador controlado de silicio, SCR. Es un dispositivo electrónico fundamental de la electrónica de potencia, con una enorme utilidad práctica, ya que puede funcionar como interruptor electrónico, control de potencia en lámparas, variador de velocidad de motores, arranque de motores trifásicos y máquinas industriales, siendo la característica más importante del SCR que puede manejar altas cantidades de corriente y voltaje. SCR son las iniciales de rectificador controlada de silicio, el cual es un dispositivo electrónico semiconductor formado por 4 capas con estructura positiva, negativa, positiva, negativa, tal como podemos ver en la imagen. Ello proviene de una estructura positiva, negativa, positiva y otra estructura negativa, positiva, negativa, el cual puede ser representado por un transistor tipo PNP y uno NPN, en el cual la base del primer transistor está unida al colector del segundo y el colector del primero está unido a la base del segundo. Símbolo del SCR. Vemos que el SCR posee 3 terminales, los cuales son ánodo, cátodo y gate o compuerta. El SCR originalmente se comporta como un interruptor abierto, quiere decir que no hay circulación de corriente desde ánodo hacia cátodo. Cuando nosotros logramos originar una determinada tensión y corriente por el gate, haremos que este SCR se comporte como un interruptor cerrado. En ese momento decimos que el SCR se ha disparado, permitiendo la conducción de corriente desde ánodo a cátodo de forma unidireccional. En ese escenario, en los terminales ánodo y cátodo, podemos hacer circular grandes cantidades de corriente y voltaje sin que sufra ningún daño. Curva característica del SCR. Para ello analizaremos el voltaje entre ánodo y cátodo versus la corriente. Vemos que en el primer cuadrante el SCR se polariza directamente, en el cual la tensión empieza a aumentar hasta alcanzar a la tensión de cebado, produciéndose el disparo del SCR. En ese momento, la tensión disminuye hasta aproximadamente 1 volt, dando inicio a la conducción de la corriente eléctrica. IH se refiere a la corriente de mantenimiento, que es la mínima cantidad de corriente que el SCR necesita para conducir la corriente de ánodo hacia cátodo. El Imax se refiere a la máxima corriente que el SCR puede soportar. En el tercer cuadrante, vemos que el SCR está polarizado inversamente, y si se llega a alcanzar el voltaje de ruptura inverso, se produce el fenómeno de avalancha, destruyendo así al SCR. Tipos de SCR. Comercialmente vemos diferentes tipos de SCR, como por ejemplo, en el primer caso, vemos el SCR de código C106, cuyo primer terminal es el cátodo, segundo terminal ánodo y tercer terminal gate o compuerta, teniendo el tipo de encapsulado el TO225AA. En el segundo caso vemos el SCR de código BT151, cuyo primer terminal es el cátodo, segundo terminal ánodo y tercer terminal gate o compuerta, teniendo el tipo de encapsulado el TO220. En el tercer caso vemos el SCR de código MCR100, cuyo primer terminal es el cátodo, segundo terminal gate y tercer terminal ánodo, teniendo el tipo de encapsulado el TO92. En el cuarto caso, vemos este SCR cuyo terminal ánodo está representada por un tipo de rosca, el terminal cátodo es el terminal más largo y el gate es el terminal más pequeño. Funcionamiento del SCR en corriente continua. En corriente continua el SCR se comporta como un switch electrónico. Quiere decir que cuando no haya circulación de corriente de ánodo a cátodo, se comportará como un interruptor abierto. Cuando haya circulación de corriente entre ánodo y cátodo, se comportará como un interruptor cerrado. Para verificar ello, analizaremos el siguiente circuito, el cual consta de una fuente de 5 volt, una resistencia de 330 ohm, un pulsador para activar el SCR, un SCR de código C106, un diodo LED, una resistencia de 330 ohm y un pulsador para desactivar el SCR. Su funcionamiento se basa en que si activamos el primer pulsador, al gate le llega un determinado voltaje y corriente, disparando de esa manera el SCR.
permitiendo que se comporte como un interruptor cerrado. En ese caso vemos que se enciende el diodo LED. Si dejamos de activar el primer pulsador, el SCR permanecerá activo, conduciendo desde ánodo a cátodo. Para desactivar al SCR, tenemos un segundo pulsador, el cual hará que el SCR se comporte como un interruptor abierto, apagando en ese momento el diodo LED. Para poder ver su encendido y apagado, haremos la simulación del circuito en Proteus. Cuando activamos el primer pulsador, el SCR se comporta como un interruptor cerrado, permitiendo el encendido del LED. Si dejamos de activar el primer pulsador, el SCR permanece activo, hasta activar el segundo pulsador. Activamos el SCR, desactivamos. Veamos la implementación del circuito. Para ello, utilizaremos un protoboard. Haremos la comparación del cableado. Tenemos un punto positivo de 5 volt conectado a la entrada de una resistencia de 330 ohm. Vemos aquí el cable unido al punto positivo de 5 volt hacia la entrada de una resistencia de 330 ohm. El extremo de la resistencia va unido a la entrada del pulsador. El extremo de la resistencia va unida a la entrada del pulsador. El extremo del pulsador va unido al gate del SCR. El extremo del pulsador va unido al gate del SCR. Recordemos que este SCR C106 tiene el orden de los pines cátodo, ánodo y gate o compuerta. Vemos que el cátodo está unido al negativo. El cátodo del primer pin está unido al negativo. Por otro lado, vemos que un punto de 5 volt ingresa a una resistencia. Un punto de 5 volt ingresa hacia una resistencia de 330 ohm. El extremo de la resistencia se une al ánodo del diodo LED. El extremo de la resistencia se une al ánodo del diodo LED. El cátodo de LED se une al ánodo del SCR. El cátodo de LED se une mediante este cable al ánodo, que es el pin del medio del SCR. Por otro lado, vemos que este pulsador, el extremo, se une entre la resistencia y el ánodo del diodo LED. El extremo de este pulsador se une entre la resistencia y el ánodo del diodo LED. Y el extremo del pulsador se une hacia el negativo o tierra. El extremo del pulsador se une hacia el negativo. Hemos polarizado el circuito con una fuente de 5 volt de corriente continua, en el cual aquí está el polo positivo y aquí el polo negativo. Para iniciar su funcionamiento, presionamos el primer pulsador. Se activa el SCR encendiendo el diodo LED. Si dejamos de presionar el SCR, el LED permanece prendido, ya que el SCR se comporta como un switch electrónico. Para desactivarlo, tenemos que presionar el segundo pulsador. Encendemos, apagamos. El SCR en corriente alterna se usa básicamente para controlar la potencia que se entrega a una carga eléctrica. Vemos que una vez activado el pulsador, se activa el SCR con un ángulo de disparo alfa, conduciendo solamente en el ciclo positivo. Es decir, cuando ocurre un cruce por cero, se desactiva el SCR. Para ejemplificar su funcionamiento, veamos el circuito siguiente, en el cual tenemos una fuente de 5 volt de corriente continua, un pulsador para activar el SCR, una resistencia de 330 ohm, un SCR de código C106, una carga de 220 volt, en este caso es una lámpara, y una fuente de voltaje alterna de 220 volt. Vemos que cuando activamos el pulsador, en el gate se origina un determinado voltaje y corriente proveniente de la fuente de 5 volts, el cual logra disparar al SCR con un ángulo alfa, comportándose el SCR como un interruptor cerrado para activar la lámpara. Si dejamos de activar el pulsador, la lámpara se apaga cuando el SCR cruza por cero. Veamos la simulación del circuito en Proteus. Cuando activamos el pulsador, el SCR se activa comportándose como un interruptor cerrado. En ese momento se enciende la lámpara. Si dejamos de activar el pulsador, el SCR sigue conduciendo hasta que cruza por cero.
Luego, el SCR se comporta como un interruptor abierto, apagándose la lámpara. Para la implementación de este circuito necesitamos un voltaje alterno de 220 volt. Para ello, utilizamos un cable cuyo extremo está unido a un enchufe y el otro extremo a dos hilos conductores, en el cual uno consta de la línea 1 y el otro será la línea 2. Aparte de ello, tenemos una lámpara de 220 volt, la cual, aquí está la lámpara, con un socket, y en los sockets tiene unos bornes eléctricos que serán los extremos de la lámpara. Verifiquemos el circuito electrónico. Aquí tenemos una fuente de alimentación en la cual aquí está el polo positivo y negativo de una fuente de 5 volt correspondiente a esta fuente. El polo positivo ingresa hacia un pulsador. El polo positivo de 5 volt ingresa hacia un pulsador. El extremo del pulsador se une a una resistencia. El extremo del pulsador unimos a la resistencia. El extremo de la resistencia va unido al gate del SCR. El extremo de la resistencia, mediante este cable, va unido hacia el gate del SCR. Recordemos que los pines de este SCR C106 es cátodo, ánodo y gate o compuerta. Vemos que el cátodo está unido al negativo. El cátodo, el primer pin, está unido hacia el negativo. Verifiquemos ahora las conexiones de potencia. Vemos que desde el ánodo del SCR va unido a un extremo de la lámpara. El ánodo del SCR, el pin del medio, va unido hacia un extremo de la lámpara. El otro extremo de la lámpara va unido hacia una línea del voltaje alterno. El otro extremo va unido hacia una línea del voltaje alterno de 220 volts. La otra línea va unida hacia el negativo de la fuente de 5 volts. La otra línea, cable color blanco, va unido hacia el negativo de la fuente de 5 volts. Tenemos la implementación final del circuito, en la cual tenemos una fuente regulada a 5 volts. Aquí están los bornes positivos y negativos, los extremos de la lámpara con los cables azules y la fuente de 220 volts de corriente alterna, los cables negros y blancos. Presionamos el pulsador para activar el SCR y que se comporte como un interruptor cerrado encendiendo la lámpara de 220 volts. Si dejo de pulsar, se apaga cada vez que el SCR hace un cruce por cero. Enciendo. Recuerda suscribirte al canal y darle like a los videos de electrónica con el profe Alfonso. Subo videos de electrónica, electricidad y automatización industrial todos los viernes. Plantearemos ahora algunas preguntas relacionadas al tema. La primera pregunta la responderá el alumno Julka. Julka, ¿qué tipo de encapsulado tiene el SCR de código C106? El tipo de encapsulado del SCR es TO225AA, profesor. Muy bien. Dusardo, ¿cuántas capas constituyen el SCR? El SCR está formado por 4 capas, 2 de ellas positivas y 2 negativas, profesor. Muy bien. Pregunta 3 para el alumno Tocto. ¿Cuántos pines o terminales posee el SCR? El SCR posee 3 pines o terminales, el ánodo, cátodo y gate o compuerta. Muy bien. Vamos con la pregunta 4. Alumno Yontop, ¿qué entiende usted por corriente de mantenimiento? Es la mínima cantidad de corriente que necesita el SCR para que conduzca desde ánodo a cátodo. Muy bien. Y la última pregunta va para el alumno Coveñas. Coveñas, ¿cuáles son las aplicaciones del SCR? Las aplicaciones del SCR son control de potencia, variador de frecuencia de motores, arranque de motores monofásicos y trifásicos, entre otras aplicaciones. Muy bien, alumnos. Gracias por su participación.